Uno de los temas más curiosos que hay en la gente que es muy militante eh, y que participa, digamos, activamente de la política, es la idea de que eh, las personas deben, de acuerdo a ciertos rasgos que son constitutivos de su fisonomía o a cierta pertenencia a un sector social, determina el pensamiento político de esa persona. Me pasó viviendo en Santiago en un departamento, conocí a una mujer eh, y resulta que nos pusimos a hablar, parece que era profesora, una cosa así. Nos pusimos a hablar un poco de política y recuerdo que me encaró que yo tenía rasgos indígenas, qué sé yo, las orejas, la cara, lo que fuera, y que era incomprensible para ella que yo no fuera, digamos, indigenista, porque, digamos, era básicamente un indígena en potencia, digamos, o claramente tenía rasgos indígenas, que puedo tenerlos, no digo que no, nunca, digamos, he ahondado mucho en eso, pero el punto es que ella consideraba que yo, con los rasgos que tenía, debía ser del todo, digamos, un indigenista, pro-indigenista, ¿ya? Y eso le parecía no solo sorprendente, sino que chocante el que yo no lo fuera. Y eso de alguna manera es un poco la racionalidad que hay en los dichos de Quiroga, ¿no? Quiroga, el estratega, que seguramente debe ser un periodista, no lo sé, o sociólogo, de los que hay tanto en Chile, ¿no? De la candidata Janet Jara. Yo escuché lo que dijo y en verdad me reí harto, digamos, ya encontré que hay una, como suele ocurrir, ¿no? Hay un menosprecio, un clasismo que incluye ciertas verdades, y eso es lo que hace que sea gracioso el argumento, eh, pero develando también cierto clasismo y cierto prejuicio en lo que se dice, porque ¿cuántos chilenos hay que tienen apellidos de origen extranjero, no español, anglosajón o alemán o de cualquier otro país, ¿verdad? Eh, que se escriben de una manera increíble, digamos, ¿ya? ¿Cuántos? Eh, son miles, el Michael, el Brian, bueno, la Sandra con Z y así. Entonces, eh, claro, es divertido, digamos, porque además esta gente suele ocurrir que efectivamente eh, el nombre no se lo puso ella, digamos, se lo pusieron sus padres, entonces bien vale decir que, claro, los padres ahí, Sandra Conceta, digamos, no le dieron mucha importancia y claramente a lo mejor ahí hubo algo que puede ser motejado, digamos, con cierto clasismo. Eh, pero en el fondo en Chile son muchísimos las personas y por otro lado, eh, hay algo que la broma, que la pesadez, que el dicho no deja de tener no deja de tener cierta verdad en lo que dice, ¿no? No tanto en cuanto a lo que demuestra una cierta ignorancia respecto de cómo se escribe tal o cual nombre, que claro, digamos, si no corrige el registro civil y tampoco puede hacerlo y la persona llega, bueno, es un tema, digamos, que en verdad no tiene mucha importancia, salvo evitarle la burla el día de mañana a los hijos o a las hijas. Eh, pero está también, aparte de eso, lo que dice relación con
la actitud de este votante Parisi, que en verdad es un winner por donde se le mire, digamos. El propio Parisi, yo creo que él encarna perfectamente esa actitud de winner, ¿no? De un oportunismo desatado, donde en verdad uno no sabe mucho a qué atenerse, y donde en definitiva lo que importa por sobre cualquier cosa es asegurarse la posición personal o del grupo familiar, y el resto, digamos, que se lo lleve el mar, digamos, que se lo lleve la ola. Y eso en verdad creo que es como lo más serio, lo más medular, de todo este altercado, digamos, porque uno puede encontrar pensamiento político grueso, delgado en la derecha, pensamiento político rígido, estático en la izquierda, o muy progresista, muy identitario, pero en este sector no hay propiamente tal un pensamiento político, sino que lo que hay sobre todo es un afán de mejorar su situación material, de mejorar su situación económica, eh, y, y es también muy individualista, muy de mirada corta, y en ese sentido, claro, es peligroso y no tiene, digamos, uno podría decir, ni Dios ni ley. A la larga, como suele ocurrir, toda esta gente es un poco liberal en el sentido de que es, si pudiera, digamos, que se manifiesta de distintas maneras, pero que básicamente es, porque siempre miramos el liberalismo como la protección o el límite al poder del Estado, ¿cierto? El respeto a los individuos, a los derechos individuales, pero el liberalismo también tiene una huella de avidez y de codicia que es muy propia, digamos, ¿ya? Yo escribí un ensayo sobre la historia de cuando se funda Estados Unidos, digamos, y cómo los primeros gobiernos liberales, digamos, que los autores de Harvard, Robinson y Acemoglu, digamos, reivindican en su famoso libro sobre por qué fracasan los países, como muy inclusivos. Yo muestro, digamos, que efectivamente, apoyándome en otras lecturas, en verdad el Parlamento inglés lo que hizo era, en el momento en que Estados Unidos comienza a afirmarse en una incipiente manufactura para poder intercambiar con los países del Caribe y también con Europa, empieza a recibir una serie de ataques del Parlamento inglés para evitar que se cree una industria propia, exitosa, digamos, y creciente en la colonia norteamericana. Están ahí, están los escritos, está la literatura para el que la quiera buscar. Entonces, digamos, ese romanticismo de Robin Hood, sí, pero hasta por ahí nomás, digamos, ya hay una avidez, y esa avidez de la gente que le gusta mucho el negocio. Yo he escrito y he defendido las asociaciones y la importancia que tiene, digamos, la empresa privada, el emprendimiento, pero también con cierta ingenuidad, porque efectivamente esta gente ama el oro tanto como el moro, y básicamente lo que más le importa siempre es asegurarse el dinero, asegurarse el capital, y en ese sentido, digamos, es lo que más le importa. Todo lo demás finalmente se puede ir al tacho. Entonces hemos romantizado también la idea liberal con esto, como digo, con esta idea, digamos, de los derechos, del límite de los derechos al Estado, con esta idea así como de Robin Hood, pero en verdad el liberalismo tiene un lado que es bastante más oscuro, y el neoliberalismo de alguna manera lo muestra de una manera nítida, digamos, ¿ya? O sea, en el fondo el liberalismo que se transforma en imperialismo en el siglo XIX, y el liberalismo o neoliberalismo del siglo XX, es claro en mostrar cómo, digamos, el sector
productivo, económico, que no participa directamente de la política, sino que su quehacer principal es hacer dinero y buscar el dinero y de acumular el dinero, indudablemente se convierte, digamos, en una obsesión, en una manía y por lo tanto carece de los contrapesos y balances necesarios que en la fundación de Estados Unidos sí concurre por el hecho de que, como muestra, digamos, la historia norteamericana, hay un sector donde llegan grandes señores a instalarse con plantaciones y precisamente son estos sectores de Virginia y en los estados más hacia el sur de Estados Unidos, eh, en donde, digamos, se instalan grandes señores emulando un poco la historia que ellos traen de Inglaterra, de Europa, ¿cierto? De la nobleza, pero que no les da tan buen resultado. Pero por el otro lado, uno observa, digamos, que la fundación de las colonias que son parte de la Nueva Inglaterra, donde está Massachusetts, New Haven, digamos, eh, la misma Nueva York, aunque Nueva York se sumó más tarde, eh, etcétera. Esas Connecticut, esas colonias sí tienen, digamos, una alta, una alta dedicación productiva acompañada de un fuerte sentido de solidaridad que es propio, digamos, de esta, digamos, de esta unión religiosa que comparten todos, digamos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hay un sentido comunitario implícito. Reivindican la individualidad, la conciencia, la libertad individual, pero trabajan fuertemente acompañados todos juntos, apoyándose para poder salir adelante en este lugar lejano, inhóspito al cual se han ido a instalar, digamos, ¿verdad? Entonces, y ese sentido comunitario que tanto reivindica la Iglesia Católica, pero y que en verdad es importante, que es necesario, lo tienen estos colonos, digamos, de la Nueva Inglaterra, y es importante, muy importante para el éxito que ellos tienen. Y en el caso chileno, por ejemplo, este votante, lo que yo veo es que este votante Parisi tiene poco ese sentido, digamos, ya le interesa a él sacar su parte, sacar su tajada y por otro lado cooperar lo menos posible, porque también recibe mucha información de todos lados, digamos, que le dice que, y con cierta razón, por cierto, que el Estado malgasta los recursos que él paga en impuestos, en comida, en alimentos, en remedio y una serie de cosas, digamos. Y por todo lo que hace paga impuestos y esos impuestos se usan para contratar, digamos, engrosar a veces las filas del Estado con rendimientos que no son claros, con programas que no se ve claro cuál es el beneficio y por lo tanto ellos son, digamos, de la postura de, en el fondo, no seguir pagando y entonces se deshace el sentido de solidaridad que es necesario que tenga, digamos, el conjunto social para que efectivamente, digamos, se puedan abordar los problemas comunes y las metas comunes que el conjunto se propone, digamos, ¿ya? La idea la idea de lo social y lo individual, en verdad, cuando los partidos políticos la abordan tomando posición desde un determinado sector, eh, es una idea que puede funcionar, digamos, para armar y para articular un pensamiento político, pero en la práctica las personas siempre se van moviendo en algunas ocasiones a un punto, un enfoque social y luego a un enfoque y a un punto de vista individual, digamos, porque las horas van pasando, los días van pasando y uno a veces necesita tomar ciertas decisiones y realizar ciertas actuaciones que lo comprometen básicamente a uno
como individuo, digamos, y por lo tanto muy poco tiene que hacer el resto ahí en eso y no cabe más que en ese caso adoptar una posición individual. Pero hay problemas que se sabe afectan a muchos y por lo tanto es ridículo, digamos, asumir las cosas desde una perspectiva netamente individual cuando es un problema que afecta a mucha gente y todos sufren el mismo problema. Entonces, es natural ahí, digamos, abandonar la posición que es estrictamente individual y sumarse a una visión más colectiva de cómo el colectivo aborda estas cosas. Entonces, decir que, como digo, también es un poco la derrota, de alguna manera me produce sentimientos encontrados la derrota de Evelyn Matei porque encontraba que ellos, digamos, buscando asegurarle el triunfo a ella, se jugaron todo con la reforma previsional, trataron de sacar una reforma que al final resultó mejor que la que había propuesto Piñera, tanto para las AFP como para eventualmente, eh, digamos, las propias aseguradoras. Eh, y en el fondo ese esfuerzo, digamos, o ese costo de decisión finalmente no rindió y la posición más ultrista que es en el fondo la que tomó primeramente la izquierda chilena en el gobierno de Piñera cuando se decidió, teniendo a la vista una propuesta que era más conveniente desde el punto de vista de sus principios de solidaridad, etcétera, decidió solamente para echarle abajo, digamos, para que Piñera no tuviera, digamos, la conquista de poder sacar adelante la reforma, rechazarla, se allanó, estando ella en el gobierno, a una propuesta que desde el punto de vista de solidaridad, etcétera, era inferior a la otra. Pero incluso así se allanó para poder ella tener un punto y decir, nosotros sacamos la reforma de pensiones y no el gobierno anterior. Entonces, eso, digamos, en la teoría de la elección pública se llama en el fondo cuando tú no quieres pagar, digamos, el costo de decisión y el costo de decisión que implica negociar y buscar algún acuerdo, un consenso y simplemente mantienes tu posición ultra y dices yo no participo de esto, rechazo, me niego y por lo tanto, claro, mantienes a los que te apoyan, a tu minoría que te apoya, fiel a tu lado, pero no das ninguna posibilidad de que el país pueda avanzar y pueda progresar en reformas que son necesarias y que son útiles. Y esa fue, digamos, la posición que tuvo Kast en este gobierno y la misma posición que tuvo a la nueva mayoría en el gobierno anterior frente a el gobierno de Piñera II, digamos, ¿ya? Entonces, como se ve, deja mucho, mucho que desear y así en el fondo no llegamos a ninguna parte. Bueno, eso, un comentario breve, pero digamos, atendiendo a que, digamos, es bueno, digamos, en política se cobran los dichos, todas estas cosas que nosotros hablamos aquí algún día nos pueden perjudicar, alguien las dirá. Fue un gustito hacer esa broma, las que se dio Quiroga, dice algunas verdades ahí, pero también es muy clasista y es clasista y despectivo con una parte importante de la población chilena que tiene una educación mediocre, mala, mucha gente que no tuvo ni siquiera una educación completa y en el fondo, y si uno mira, digamos, las reformas que ellos mismos han estado impulsando, sumándose al proyecto de la Constitución de 2022 que se rechazó de la primera Convención Constitucional, tampoco es que sean ideas muy brillantes y que, digamos, uno pueda decir que le marcan un cambio de dirección al derrotero que viene siguiendo el país. Entonces, digamos que digamos, tiene cierto sentido del humor, pero no digamos que en ellos hay ideas que uno pueda decir que son brillantes y que buscan cambiarle el destino o la cara al país, digamos, ¿ya? Y lo mismo vale decir con toda la liga de supereconomistas, digamos, ya, que rápidamente abandonaron porque dice que rápidamente abandonaron a Matei y se fueron a sumar a Kast, digamos, para tratar de mantener inalterado su esquema, digamos, de
crecimiento mediocre, en donde los grandes grupos económicos aseguran, digamos, sus ingresos, ¿verdad? Y el resto de los que tiene trabajo en el empleo público se mantiene ahí y sigue, digamos, viviendo y profitando ahí. Y el resto de la población no le queda más que adoptar una posición expectante, digamos, de espectador. ¿Mm? Eso, que tengan buen día.